solamente 15 segundos para comentarle que yo comencé siendo brigadier de la sexta de Ñuñoa, en la Plaza Sandón, y teníamos mucha amistad y tengo muy buenos recuerdos de ejercicios y actividades. Años atrás, cuando comprenderán, yo tenía edad de estar en la brigada juvenil, que ya no es así. Así que para mí es un gusto poder estar con ustedes acá, felicitaciones, y bueno, vamos con lo que nos convoca, que es la presentación. Voy a hacer clic aquí para que se vea. Ahí. Ya. Voy a comentar o de qué vamos a y cuidado de las en situaciones de emergencia. ¿Ok? Esta presentación va a estar a su disposición, así que no es necesario que tome con respecto. Estoy avanzando. Ahí está. Bien, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? Básicamente responder esas tres. ¿Cuáles son los efectos de los eventos potencialmente traumáticos sobre la salud mental de los bomberos? ¿Qué podemos hacer? Y un pequeño approach, una pequeña aproximación a una técnica que son los primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? Esos son los tres puntos que nos planteamos para este momento que vamos a estar con ustedes. Comenzamos entonces con lo primero, que es cuáles son los efectos de los eventos potencialmente traumáticos sobre la salud mental de los bomberos. Ahí sí. Una más, ahí sí. Ok. Perfecto. Cuando hablamos de los efectos de salud mental, los podremos dividir en dos grandes grupos. Primero, en los grupos de respuesta inmediata y segundo, en los de aquellos de respuesta mediata. Hago la pregunta. Las emergencias a las cuales salimos, atendemos, ¿tienen algún efecto en nuestra salud mental? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Qué me puede contar alguno? Perfecto. Y ante eso, ¿qué tipo de respuestas psicológicas dan los seres humanos? Ok, se puede desarrollar algo que vamos a llamar estrés postraumático, ¿sí? Perfecto. Pero en lo inmediato, ¿qué más puede suceder? Shock. ¿Qué significa el shock? Que alguien quede congelado, que no sabe qué hacer, que quizás comienza a gritar, que quizás comienza a llorar, que quizás se dé vuelta alrededor de la bomba buscando un material y después se dé vuelta alrededor buscando otro material, o que vaya para allá corriendo para acá, para allá y para acá, ¿sí? Nos reímos porque son cosas que nos pasan a nosotros, porque somos seres humanos y tenemos respuesta de esta naturaleza frente a situaciones de emergencia, y no solamente para los bomberos, sino que para todos los seres humanos. Las respuestas de los efectos potencialmente traumáticos se pueden clasificar en 4 grupos, en 4 elementos. Voy a comenzar con los primeros 2. Los primeros 2 son los 2 más conocidos. La primera son las respuestas de tipo emocional. Tal como dijo el voluntario, estado de shock, terror, irritabilidad, dolor, tristeza, embotamiento emocional, dificultad para experimentar placer, etc. Pero también están las reacciones cognitivas. ¿Qué es la cognición? Básicamente es nuestra forma de pensar, son nuestras capacidades para pensar. Y ahí, ¿qué reacciones tenemos? Dificultades para concentrarse, confusión, pesadillas, dificultades de memoria, dificultades para tomar decisiones. ¿Qué pasa si un bombero voluntario a cargo tiene una dificultad para tomar una decisión? Compromete su seguridad, pero también compromete la seguridad del equipo. Y si está a cargo del cuerpo, compromete la seguridad de más equipos. ¿Sí? Entonces, las respuestas inmediatas psicológicas ante eventos potencialmente traumáticos, ante los llamados, ante las emergencias que nosotros salimos, no solamente son emocionales, sino que también pueden ser cognitivas. Y no solamente emocionales ni cognitivas, sino que también físicas. ¿O a quién no ha comenzado a sudar, a transpirar? ¿O a quién no le ha dado cositas en la guatita? ¿O de repente temblores? ¿O de repente mucho sueño o poco sueño? ¿O ganas de vomitar? ¿Arcadas? ¿Una tos nerviosa, por ejemplo? ¿Sí? Sobresaltos, incremento de dolores físicos, dolores de cabeza, reducción del apetito. Y no solamente emocionales, cognitivas y físicas, sino que también interpersonales. ¿Cuáles son las interpersonales?
en las cuales tengo problema con otras personas, con otros integrantes de mi guardia, de mi compañía o de otras compañías, o de otros equipos de respuesta de emergencia, ¿o no? Sí, claro. Todos los que hemos estado sirviendo en emergencias sabemos que estas cosas se dan. Y esto viene desde la literatura. Esto es lo que dicen los estudios. En resumen, los seres humanos afectados por eventos potencialmente traumáticos en lo inmediato, en los primeros segundos, en los primeros minutos, en las primeras horas, suelen responder en 4 ámbitos: emocional, cognitivo, físico e interpersonal. Y esto es extremadamente importante, sobre todo que lo tengan presente cuando hagamos entrenamientos, cuando nos entrenemos, porque ya el saber cómo respondo yo, el saber cómo responde mi compañero de guardia, el que un teniente, un capitán, sepa cómo responde cada uno de los integrantes de su equipo, va a ayudar a que tengan un mejor desempeño en el equipo de trabajo de emergencia. Lo vamos a ver ahí y lo vamos a retomar un poquito más adelante. ¿Ok? Estos son los efectos inmediatos. Pero también tenemos efectos a mediano o largo plazo. ¿Qué es mediano o largo plazo? Una semana, un mes, 6 meses, un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. No sabemos con certeza cuánto podría ser, pero sí es un tiempo de esa envergadura. Fíjense, lo que ustedes están viendo ahí es un gráfico donde se presenta el tiempo. A la izquierda abajo está el tiempo presente y después hay marcas de 6 meses, 1 año, 18 meses, 24 meses o 2 años. Y en el eje vertical están las disrupciones en el funcionamiento del comportamiento. ¿Qué son las disrupciones? Son cuán alterado es mi comportamiento con respecto a la normalidad. Arriba hay una disfunción severa, vale decir, la persona no lo está pasando bien. No disfruta, probablemente no puede dormir en la noche, probablemente tiene pesadillas, despierta a medianoche, probablemente no puede comer, necesita de alguien que claramente le ayude. A la parte más abajo del gráfico, que es cuando hay una baja disrupción. La persona es capaz de moverse, ser independiente y supera la situación. Y ahí se dan, tal como apunta el gráfico, 4 trayectorias o 4 líneas. La de arriba, voy de arriba hacia abajo, la de arriba es la crónica. ¿A qué me refiero con crónica? Personas que ya desde antes alguna disrupción, algún tipo de alteración en su comportamiento, y el que vivan un evento potencialmente traumático no hace nada más que generar alteraciones, pero dentro de su parámetro ya de alteración general, dentro de su manga de alteración general. ¿Ok? Hacia abajo después ustedes pueden ver, dice demorado. ¿Qué significa demorado? Que su respuesta se retrasa un tiempo. Es un tipo de trayectoria donde la persona en el momento de la emergencia no le pasa absolutamente nada. Incluso si se dan cuenta, y vamos un poco más hacia la izquierda, la conducta que tiene es de tipo moderada. Pero a medida que pasa el tiempo, va empeorando y va acercándose hacia lo severo. Yo hice mi práctica en Madrid, en el Hospital Gómez, en el Hospital Central de la Defensa, y me tocó atender a personas que habían vivido el atentado del 11, no sé si se recuerdan del 11M, ¿sí? De las bombas, el atentado terrorista en los trenes de cercanías de Madrid, de Atocha, justamente. Y a mí me tocó recibir una persona que había sido víctima, iba dentro de uno de los trenes, y esto fue 6 o 7 meses después del atentado. Al principio esa persona no presentó ningún tipo de respuesta, ningún tipo de señal psicológica de daño, pero a medida que pasó el tiempo las fue presentando y por eso llegó al servicio 6 o 7 meses después. A eso me refiero con una respuesta demorada. Si podemos colocar la presentación, vamos. Bueno, el tercer tipo de respuesta es la de recuperación, que al contrario de la demorada, lo que sucede es que la persona tiene un pico, una pequeña elevación en la respuesta apenas ocurre el evento, pero después va, como dice su nombre, recuperándose hasta llegar a niveles previos. Y la última, la cuarta, es la de resiliencia. ¿Cuál es la resiliencia? Si ustedes se dan cuenta, en la última línea que está ahí, la persona tiene una respuesta donde automáticamente, muy cercano al evento, genera una mejora significativa, incluso sale fortalecida del evento que vivió. ¿Ok? Ahora,
Estos son los 4 tipos de trayectorias que se han visto en civiles, en personas que no trabajan en emergencias, pero les traigo un adicional. Esta es una investigación propuesta, publicada en marzo de este año, que habla de un estudio que realizaron durante 7 años en bomberos japoneses. Le hicieron un seguimiento durante 7 años a bomberos japoneses y ellos proponen, a raíz de los resultados, una quinta trayectoria. Y esa quinta trayectoria es la que está en la línea de color distinto, que se llama de recuperación incompleta. Vale decir, ¿cuál es el buen mensaje en definitiva? El buen mensaje es que los seres humanos estamos capacitados, venimos de alguna manera de fábrica con una capacidad de recuperación espontánea. ¿Ok? Sin embargo, cuando esta capacidad o cuando nos vemos expuestos a demasiados eventos, eventos sobre eventos, sobre eventos, sobre eventos, sobre eventos, algo que es característico de quienes trabajamos en emergencias, se puede dar esta respuesta adicional de recuperación. Los eventos se van acumulando, así como, perdónenme la analogía por favor, pero el objetivo de esto es ser gráfico, así como la parrilla se va acumulando de grasa asado tras asado, hasta que llega un momento en que se inflama la parrilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Limpiarla periódicamente, ¿ok? Vamos a ver un poquito cómo lo hacemos. ¿Bien? Con esto ya respondemos la primera pregunta, que es cómo responden los humanos frente a eventos potencialmente traumáticos y con un zoom en detalle en los bomberos. Vamos a ver entonces qué podemos hacer, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de un concepto que son las estrategias de autocuidado, ¿ok? ¿Dónde sale? Nosotros hicimos una investigación con el apoyo de la ANB en el año 2016-2017, fue el primer estudio nacional de salud mental en bomberos. Fue la primera radiografía nacional que se hizo de salud mental y estrategia de afrontamiento en bomberos voluntarios chilenos. La muestra participaron 671 bomberos de Chile continental, divididos en las zonas norte, zona centro y zona sur de Chile, y el requisito tenían que estar en el registro, inscritos en el registro de bomberos que maneja la Junta. Ahí está el equipo de investigación, hubo profesionales chilenos y profesionales de Portugal, de Europa. ¿Por qué es importante esto? Básicamente esta tabla, ¿ok? Aquí es cuando de repente, cuando hay algunos colegas que presentan, dicen, bueno, tal como ustedes pueden ver. Sí, tal como ustedes pueden ver, pero yo les voy a ayudar un poco a ver. 2 rectángulos, ¿cierto? Y en esos rectángulos aparece la respuesta de estrés agudo para personas expuestas a desastres, es el rectángulo de la izquierda, y grupo de comparación que no está expuesto a eventos potencialmente traumáticos o a desastres de manera acumulativa. En el caso de los trabajadores de emergencias, que son el rectángulo de la izquierda, alcanza un número, yo se lo voy a decir por si no lo ven, 25,6%, versus 2,4 en los sujetos de comparación. A la izquierda, 1,6 versus 1,9, por ejemplo, para estrés traumático a los 13 meses. 16 versus 10, 21 versus 12, 32 versus 12, 40 versus 40, perdón, 40 versus 20, 31 versus 18. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que este estudio muestra que las consecuencias en la salud mental de los trabajadores expuestos en situaciones de desastre es mucho mayor que el de la población general. ¿Sí? Sí, no, hagamos pregunta. Voy a pasar el micrófono para si no, no se va a escuchar, ¿sí? La pregunta es si el resto de las variables entre los dos grupos de comparación eran comparables o equivalentes, o porque podrían haber factores no medibles que estuvieran incidiendo en esos indicadores. O sea, ¿es solo por el estrés o son variables que no se sabe si estaban presentes o no? Sí, habitualmente cuando se hacen estos estudios lo que se hace es que se controla por las variables que se pueden controlar y regular. Es verdad que pueden haber muchas variables intervinientes, pero aún así, cuando lo sometemos a herramientas de estadística, las respuestas son estadísticamente significativas, vale decir, son más allá que el azar. ¿Ok? Entonces podemos decir con certeza estadística que efectivamente hay un nivel mayor de afectación. Ahora, con esto voy a abrir un paréntesis. Nosotros hicimos un estudio similar acá en Chile con bomberos chilenos con el desastre forestal del 2017. ¿Se acuerdan cuando se quemó el centro sur de Chile? 2017. Nosotros habíamos aplicado una muestra antes del incendio forestal. No sabíamos que iba a venir la catástrofe forestal. Pero aprovechando esa oportunidad que teníamos el antes, hicimos una aplicación en el después. Entonces tuvimos un laboratorio natural para poder tener antes y después del incendio.
Y ahí aparece algo muy sorprendente. Aparecen factores protectores que nunca se habían identificado bien en la literatura. ¿Por qué? Porque nosotros somos bomberos voluntarios. Y no en todas las partes del mundo existe un 100% de bomberos voluntarios. Y hay algunos factores que les voy a comentar un poquitito más adelante que operan como protectores y que no están presentes en estos estudios porque son de naturaleza distinta. ¿Ok? Muchas gracias por la pregunta. Me ayudas a hablar de ello. ¿Ok? ¿Cuáles fueron algunos resultados que nos dijeron nuestros bomberos a los cuales les preguntamos? Le preguntamos primero cuáles son los estresores más perturbadores. Primero, rescatar un bombero. ¿Ah? El número 1 es más importante que el número 2. Primero, rescatar un bombero. Rescatar un bombero es uno de los eventos más perturbadores que puede existir para un bombero chileno. Segundo, presenciar la muerte o lesiones de un bombero. Tercero, escuchar por radio que hay bomberos lesionados. Fíjense, las primeras tres tienen directa relación con un compañero caído en acto de servicio. Trabajar o seguir trabajando en el mismo lugar donde ha caído herido un bombero. Y la número 5, responder ante emergencias con niños como víctimas. ¿Esto qué nos permite? Esta simple lámina nos permite saber entonces, particularmente a los oficiales que están a cargo, en qué tipo de eventos debemos colocar especial atención, en qué tipo de eventos debemos tener especial cuidado por la potencialidad traumática que pueden tener estos eventos. ¿Ok? ¿Qué son las estrategias de autocuidado? La estrategia de autocuidado, ahí está la definición, y en cada color, en cada palabra con color distinto están las ideas clave. Primero, es un conjunto de acciones, no es una acción, sino que es un conjunto de acciones, ¿ok? Que de manera ordenada tienen que seguir una secuencia, un orden, ¿ok? Tienen como objetivo el prevenir, mitigar o recuperar. ¿Qué significan estas palabras? Sencillo, prevenir antes de que ocurra, ¿cierto? Mitigar, ¿qué es lo que es mitigar? Atenuar las consecuencias cuando esto ocurre. El cinturón de seguridad mitiga el impacto del conductor frente a una colisión de vehículo, frente a un choque, ¿cierto? Y recuperar es cuando ya se hizo un diagnóstico o cuando ya tengo que recuperar algo. Entonces, recuerden, antes, durante y después. Prevenir, mitigar, recuperar. El posible impacto de los eventos potencialmente traumáticos sobre las personas. Vale decir, implica aumentar nuestros factores de protección y disminuir nuestras vulnerabilidades. Les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes se le ocurriría entrar a un incendio con chorichalas? Se ría. No, ¿se le ocurriría? No se le ocurre. ¿Por qué no se le ocurre? ¿Por qué no? Porque no lo dice el reglamento, porque se ve feo, porque no es la adecuada, porque sabemos que cuando entramos a un incendio con chorichalas, estamos entrando con una alta vulnerabilidad frente a un evento que puede ser altamente dañino. Nos podemos quemar, nos pueden pasar miles de millones de cosas. ¿Ok? Aquí sucede lo mismo desde el punto de vista psicológico. Al igual como nosotros sabemos que un acto de servicio tenemos que ir con uniforme, también deberíamos incorporar el concepto de preparar e incorporar nuestro uniforme psicológico. Y parte del uniforme psicológico son estas estrategias de afrontamiento. ¿Ok? Si podemos volver a la... Ahí está. Perfecto. Entonces, esto implica aumentar los factores de protección y disminuir las vulnerabilidades. Y tal como indica ahí, antes de que el evento ocurra. Por eso que yo al principio de esta charla daba mi felicitación por incorporar el tema de salud mental. Habitualmente lo que sucede es que nos llaman y nos dicen, oye, pasó esto otro. Cuando ya sucede el evento, es más difícil hacer algo que cuando estamos en etapa de entrenamiento, de capacitación que aún no sucede. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de protección específicos en bomberos? Aquí vamos a ir un poco a complementar lo que indicamos que encontramos en este estudio. Primero, las estrategias de afrontamiento activo. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento activo? Es como un bombero, un conjunto de bomberos, una guardia, una compañía, un cuerpo, como todos los bomberos de Chile, o sea, a distintos niveles, a nivel individual, a nivel equipo, son capaces de responder activamente ante un evento potencialmente traumático, aceptarlo o planificarlo. ¿Ok? Cada una de esas estrategias no vamos a alcanzar ahora a ver en detalle en qué consiste cada una de ellas. Lo único que me interesa a mí ahora es que sepan que son técnicas que se pueden entrenar, así como armar un pitón, así como hacer una armada base,
y cómo ocupar un equipo de extricación vehicular, etc. Son estrategias y técnicas que se pueden entrenar y capacitar. ¿Ok? El apoyo moral de la ciudadanía. Ese fue el factor relevante que nosotros vimos en esta muestra de bomberos antes y después de la catástrofe forestal del 2017. ¿Ok? Ese apoyo moral, ese hecho de ir a dejar agua a los cuarteles, de ir a dejar barritas de cereal, no solamente cumple la función de tener el agua, no solamente cumple la función de la barrita de cereal, sino que es comunicar que hay un apoyo, que hay alguien que te está ayudando, que te está entregando buenos deseos. Tercero, el apoyo físico-logístico. No nos podemos olvidar que los seres humanos somos cuerpo y necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos agua, necesitamos descansar. ¿Sí? Recuerden que una de las consecuencias frente a eventos potencialmente traumáticos es de carácter físico también. ¿Ok? Agua, techo, comida, básicamente. Eso aplica más que nada cuando son eventos de largo aliento. ¿Ah? Incendios de quizás más de 4 o 5 horas. Yo sé que ustedes como especialidad química de repente les toca mucho tiempo. ¿Ah? Entonces era ser también un detalle presente. Cuarto, el apoyo comunicacional. El saber qué es lo que está pasando, el saber qué es lo que va a suceder. Hasta hace algún tiempo atrás, años atrás quizá, había una lógica de decirle, no le digamos a los bomberos para dónde van, porque se colocan nerviosos. No le digamos la información que tengamos. No, al contrario, lo que tenemos que hacer es tratar de compartir la mayor cantidad de información que tengamos. La mayor cantidad de información que tengamos. Quizás para mí no es información relevante, pero para el otro puede que sea información relevante. ¿Ok? Compartir información, disponibilidad de información. Gracias. Y siguiente, el sustento familiar. Es lo que llamamos como la familia bomberil. Toda actividad que ayude, toda actividad que congregue, que pueda traer a nuestra familia a los cuarteles, que podamos armar o mantener un grupo de apoyo a nuestros bomberos, también va a ser una fortaleza, también va a ser de ayuda, también va a ser de apoyo. Ahí no voy a hablar más detalles porque todos manejamos el concepto de familia bomberil. ¿Sí? Y por último, número 6, más importante, es el desarrollo de procedimientos. Los procedimientos operan como parte del uniforme psicológico. ¿Sí? Si yo tengo un procedimiento claro, si sigo ese procedimiento claro, eso de alguna manera me ayuda como un uniforme, como un casco psicológico. ¿Ok? ¿Se imaginan, por ejemplo, hablemos de un servicio de urgencia, de un hospital? Los servicios de urgencia en los hospitales pasan cosas feas, pasan cosas malas. La gente, los pacientes que llegan a un servicio de urgencia en un hospital, no llegan porque estén sanos, llegan porque requieren un apoyo urgente. ¿Sí? Por tanto, las cosas que se ven ahí son cosas feas. Los procedimientos son los que ayudan a que el equipo médico diga, oye, lo que tenemos que hacer aquí es aplicar el procedimiento que tenemos de la mejor manera posible. Y eso opera como un uniforme psicológico. A nosotros nos irá a suceder exactamente lo mismo. ¿Ok? Es un factor protector el tener procedimientos. Ahí está. Gracias. En resumen, vamos a ir avanzando entonces a cosas concretas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, número 1, alimentación. Fijarse bien, qué, cuándo, cómo. ¿Qué como? ¿Dónde lo como? ¿Cuándo lo como? ¿Ok? Y no solamente en el momento de la emergencia, sino que antes de la emergencia también. Se ha visto que la alimentación debería, particularmente para equipos que trabajan en situaciones de emergencia y que están en una situación de emergencia, quizás debería ser no tan alta en azúcares, no tan alta en cafeína, quizás contrario a lo que nos dice el sentido común. En la noche, un incendio, llevamos 4 o 5 horas, claro, llega un cafecito rico, pero podríamos reemplazarlo por una crema de tomate o de alguna otra cosa. ¿Ok? Ir alternando, ir viendo, ¿ok? La alimentación. Ahora, ojo, les quiero decir una cosa. Ninguna de estos elementos que voy a señalar aquí va a ser el cambio o va a ser una diferencia de un día para otro. Estos son pequeños elementos que vamos implementando, que vamos mejorando, que vamos moviendo un poco lo que se hace. Segundo, actividad física. Es lo que tiene mayor evidencia científica. Las personas que tienen y que hacen de manera frecuente, de manera habitual, actividad física, son las que tienen mejor forma de regular, mantener y de alguna manera eliminar su respuesta de estrés, lidiar con la respuesta de estrés. Ojo, hacer actividad física no significa correr la maratón todos los días, ¿ah? No significa estar en el gimnasio de 8 de la mañana a 8 de la noche.
algunas investigaciones muestran que basta con una caminata de 25, 30, 40 minutos a una velocidad que me impida, o sea, que me permita hablar, me permita conversar, es suficiente. La idea es que sea un hábito rutinario. ¿Ok? Siguiente, programa de salud mental permanentes y ojalá que vengan desde el interior de la organización, ¿sí? Programas que sean permanentes y actividades como esta, capacitaciones, entrenamientos, pero que no sean ocasionales, sino que sean permanentes. Así que, o sea, que integren, por ejemplo, hablando en palabras bomberiles, la malla de formación del bombero. La academia tiene un curso de comportamiento humano en situaciones de emergencia. No sé si lo habrán participado. Relativamente, o sea, es del 2018, 19, por ahí, ¿ok? Y esto es muy importante, bueno, para todos, porque quizás más importante para los oficiales, para los OVA, para los oficiales o bomberos a cargo, pero cualquiera de nosotros puede ser bombero a cargo, así que es importante para todos, ¿ok? Velar la promoción de 5 cosas. Primero, la seguridad. Segundo, calma, esperanza, conexión con redes y autoeficacia del equipo. Vamos a ir explicando cada una de estas cosas. La seguridad. ¿Qué consiste la seguridad? ¿Cómo yo le entrego seguridad a un paciente que estoy atendiendo? Por ejemplo, ¿cómo yo le puedo entregar seguridad? ¿Cómo yo le transmito a alguien? Correcto, si uno está tranquilo, y para que tú estés tranquilo haciendo una armada base o extinguiendo un fuego o haciendo un procedimiento de descontaminación hazmat, ¿cómo tú estás tranquilo? Tú estás tranquilo cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo. Y cuando tú tienes certeza, exacto, sabes y has sido entrenado en lo que estás haciendo. Y estás repitiendo una técnica que ya aprendiste. Si tienes duda con el procedimiento, si no sabes qué cosa va allá, si no sabes en qué cajonera del carro está tal elemento, vas a comenzar a transmitir también inseguridad y tu trabajo va a ser inseguro. El siguiente elemento que estaba en la lámina, la calma. ¿Cómo se transmite la calma? Solamente manifestando calma. ¿Sí? Si yo estoy gritando alrededor, si por ejemplo estamos en un rescate vehicular y pasa un bombero o algún otro integrante del equipo de emergencia corriendo de un lado para otro, se quema, se quema, se quema, agua, dale agua, dale agua, la hermana hace, la hermana hace, la hermana hace, el pitón, el pitón, el pitón. No estamos transmitiendo calma, no estamos transmitiendo calma, estamos haciendo totalmente lo contrario. ¿Sí? Tercero, esperanza. Y esto está relacionado con las preguntas que nos puedan hacer las víctimas, las personas afectadas, y el cómo están entrenados para responderlas, por ejemplo. Hay un tema dentro de esto que se entrena, que es la respuesta a preguntas difíciles. Imagínense que ustedes fueron a un rescate vehicular. Ustedes están con la víctima ahí, está bien, está consciente, está en el asiento del conductor, y su compañero, su compañera, el asiento del copiloto, está ahí 4 metros más allá. Y el conductor les dice, oye, señor bombero, dígame, ¿cómo está mi señora? ¿Cómo está mi marido? ¿Cómo está mi hijo que está allá, que lo veo que lo están ayudando? Usted sabe de esto, dígame, ¿cómo está? ¿Qué le respondemos? Es una técnica que también se puede entrenar, ¿ok? Y en la medida que nosotros sepamos qué hacer, también nos va a ayudar, ¿ok? Siguiente conexión con redes es la capacidad, la habilidad que tenemos de conectar a las personas que necesitan determinada ayuda con quienes puedan ayudar, ya sea a nivel de compañía, a nivel de cuerpo, a nivel de bomberos en general. ¿Ok? Y eso implica conocer las redes. Puede ser que alguien nos pregunte, oye, ¿y ahora qué es lo que hago? No, señora, en la municipalidad hay un departamento de asistencia social y ellos le pueden ayudar a bla, 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 bla. Conectar con redes, ¿ok? Y autoeficacia del equipo, eso está relacionado con no necesariamente hacer por el equipo, sino que el equipo sea capaz de hacer por sí mismo. Enseñar más que pescar por ellos, ¿ok? En la analogía o en el dicho tradicional. Y por último, el entrenamiento de las técnicas en gestión de estrés. También es algo que podemos entrenar, ¿ok? Esto lo voy a explicar en sencillo. ¿En qué consiste? Fíjense, hay una balanza ahí. O bueno, trata de ser una balanza. Yo no soy diseñador, pero si hay alguien en la audiencia que después me puede ayudar a hacer los gráficos de mejor manera, encantado. Pero eso trata de similar una balanza, ¿ok? Que se mueva hacia un lado o hacia el otro. En cada uno de estos extremos de la balanza hay 2 percepciones. A la izquierda, percepción de la dificultad de la tarea.
¿Cómo percibo yo cuán difícil es la tarea? ¿Cuán complicado es lo que me están pidiendo? ¿Cuán complejo es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo responder ante una emergencia hazmat en una distribuidora de petróleo que tiene 1 hectárea de contenedores, o me están pidiendo responder ante la contención de líquido hidráulico en una máquina en el centro de Santiago, por ejemplo. ¿Ok? Cuán complejo que yo percibo la tarea. Y en la otra cajita, la cajita de la derecha, es la percepción que tengo de mis capacidades o las capacidades de mi equipo para resolver la tarea. Y estas dos cosas, obviamente, deben estar en equilibrio. Si están en equilibrio, la persona es capaz de resolver y el equipo es capaz de resolver bien su tarea. Pero si nos vamos hacia un lado, vale decir, si yo percibo que la tarea es muy compleja, muy difícil, y no voy a poder resolverla con mis capacidades, voy a tender a tener una respuesta de estrés o distrés. ¿Ok? ¿Dónde está la llave de esto? La llave es que ambas cajitas son percepciones. Esa es la llave de la puerta. Esa es la llave del candado. Y todas las percepciones, sabemos desde la psicología de 1920, que son modificables. ¿Y cómo se modifican? A través de varias cosas. Una de ellas, una vez más, el entrenamiento, la capacitación, la simulación, los simulacros, hacer ejercicios de, bueno, ¿y qué pasaría si? ¿Qué tendríamos que hacer para? Etcétera. ¿Ok? Tal como está ahí apareciendo. Desde el reclutamiento, después la capacitación, después el entrenamiento, después la simulación, simulacro con aviso y simulacro sin aviso. ¿Para qué? Para, así como estoy desarrollando mi capacidad técnica, así como estoy aplicando mi conocimiento para resolver una situación de emergencia, también con ello estoy desarrollando mi capacidad cognitiva de respuesta, mi capacidad emocional de respuesta, mi capacidad de percibir de que soy capaz de resolver algo, soy capaz de hacer un acceso forzado, soy capaz de hacer una planificación de pitones frente a un incendio, soy capaz de definir cuál es la armada base, soy capaz de calcular cuántos galones necesito para determinada situación de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se logra a través de la capacitación, el entrenamiento, la repetición, la repetición, la repetición. ¿Ok? ¿Qué hacer durante y después de la emergencia? Durante la emergencia ya son menos las cosas que se pueden hacer porque no tenemos tiempo, digo, ¿ok? Pero la ejecución de programas de apoyo, el cambiar roles, el ir rotando roles, ojo con la asignación de roles. Si tenemos que salir, por ejemplo, a un rescate vehicular y nos informa la central del lactante involucrado, y yo sé que un compañero mío de guardia acaba de ser padre hace 2 meses, probablemente lo mejor sea él colocarlo en una labor donde no tenga interacción directa con el lactante. Pero para eso necesito una etapa antes. ¿Qué? Saber que mi compañero de guardia fue padre. O sea, fomentar una vez más el conocimiento mutuo, el trabajo en equipo, etc. La vigilancia permanente, el soporte en base, tener algún sistema de apoyo que pueda dar alguna orientación de cómo responder ante alguna situación crítica. El esparcimiento, extremadamente importante. Vamos a ver un poquito más adelante que el humor también es un factor de ayuda, el humor, la risa, ¿sí? Y el apoyo entre pares, es decir, el que nosotros mismos seamos capaces de acompañar, ayudar a nuestro compañero y ayudarle a identificar cuando necesita algún problema. El apoyo permanente o distancia a través de un especialista también es deseable, pero no imprescindible. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el mensaje? La mayor cantidad de cosas que se pueden hacer con buen entrenamiento dentro de los mismos equipos. ¿Ok? El profesional, el apoyo es necesario, sí, pero no siempre imprescindible. ¿Ok? Y después de la emergencia, programas de repliegue, evaluación del personal, seguimiento. Ojo, evaluar si enviar o no enviar un voluntario a la casa. Si tenemos un voluntario que fue afectado por un evento, enviarlo a la casa, o sea, decirle, ¿sabes qué? Sal de la guardia, puede ser también más dañino, puede generar más daño. ¿Ok? Hay que ver, hay que evaluar cada una de las situaciones. El apoyo entre pares. Hay una técnica que se llama el PAR, que son las siglas de preguntar, ayudar y referir. Yo de repente veo que mi compañero bomba siempre tiene un tipo
Resulta que un cliente ha tenido otro tipo de comportamiento. Ahí puedo preguntar, oye, ¿sabes que te he visto algo extraño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Apoyar, entregar alguna técnica de apoyo un poquito más adelante y referir, oye, te recomiendo que quizás es importante que. Y obviamente también fomentar las redes de apoyo y el humor, lo que les decía. Pero ojo, en la intimidad del cuartel, todos los sistemas humanos, todos los equipos tenemos intimidad. Tenemos cosas que hacemos entre nosotros en el cuartel, nos reímos, tenemos tradiciones, tenemos bromas entre los distintos compañeros, ¿sí? Y eso es parte de la identificación de nuestro equipo. Se llame guardia nocturna, o se llame compañía, o se llame cuerpo, ¿sí? Necesario. El humor ayuda, sí, pero siempre en esa intimidad, ¿ok? Porque esos códigos no necesariamente los van a entender afuera. Y por último, ejercicios de respiración. El ejercicio que se recomienda es 4-4-4. Vale decir, tomar aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Botar aire inmediatamente en 4 tiempos. 4, 3, 2, 1. Y dejar los pulmones sin aire durante 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Entonces, tomo aire en 4 tiempos, boto el aire en 4 tiempos y mantengo los pulmones sin aire durante 4 tiempos. Si hacemos ese ejercicio durante 5, 6, 7 minutos, vamos a dar cuenta que nos va a ayudar con el segundo factor, que es la calma. Va a ayudar a que nos calmemos, a que nos tranquilicemos. Lo podemos aplicar con nosotros mismos y también lo podemos aplicar con una víctima, con una persona afectada. Con una persona que está muy afectada, pueden aplicar esto, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación? Que para qué, y voy con el primer elemento, para que esto sea útil y sea de ayuda, ustedes deben mostrar seguridad. Y la seguridad se muestra cuando ustedes mismos ya han incorporado el hábito, la técnica de hacer este ejercicio de respiración. ¿Ok? Es una técnica que se aprende muy sencillo. Y por último, los primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? ¿Qué son los primeros auxilios? Perdón, antes de qué es lo que son los primeros auxilios psicológicos. Por otro lado, decir, ¿qué es lo que no ayuda? El uso de alcohol no ayuda. El uso de drogas tampoco ayuda, incluso las que me prescribieron a mí o a algún compañero mío. Puede que yo haya tomado algún fármaco hace 2 años atrás y ahora volver. No, eso tampoco ayuda, ¿ok? Ocultar o negar la situación tampoco ayuda, no pedir ayuda tampoco ayuda y tener estrategias no permanentes tampoco ayuda. O sea, esto debería ser igual que el gimnasio, permanente, con cierta frecuencia, ¿ok? Recomendaciones para jefaturas. Apóyese en la asistencia psicológica disponible si es que existe. Haga turnos, rota a su personal, vaya rotándolo, sobre todo en emergencias de largo aliento. Participe y fomente el apoyo entre pares. Vele por tener cubiertas las necesidades básicas, agua, techo, comida, particularmente en emergencias de largo aliento. Tenga un liderazgo firme pero adecuado al contexto. Mantenga siempre informado a su equipo. Hable con ellos y mantenga la vigilancia. Y recuerde que usted también se verá afectado porque usted también es ser humano. Los bomberos o voluntarios, los oficiales o bomberos a cargo también son seres humanos, también somos seres humanos. ¿Ok? ¿Qué hacer con víctimas? Algunos tips, algunas recomendaciones. Recuerde que la víctima puede estar bajo la respuesta de estrés, esta que dijimos al principio de la charla, físico, cognitivo, emocional o interpersonal. Vale decir que quizás nos puede golpear o puede tratar de que nos golpee. Puede que no esté, que esté alterada, que esté en una respuesta emocional exacerbada, etc. ¿Ok? Háblele por su nombre, preséntese usted, evite hablar en pasado cuando se refiera a otra persona, hable siempre en presente. Entregue información dosificada, transmita seguridad y tranquilidad, ya lo dijimos. En la medida de lo posible, vaya adelantándose a lo que va a suceder. Por ejemplo, si está con una persona que va a tener que ser trasladada a un centro asistencial, explicarle con alguna antelación qué es lo que va a suceder. Mira, va a llegar la ambulancia, te vamos a subir arriba a la ambulancia, yo voy a estar contigo, y ahí te vamos a llevar tranquilamente, te va a evaluar el paramédico, probablemente te va a tomar la presión, ¿ok? Estamos hablando que este tipo de intervención es para pacientes que están conscientes, digamos. Si el paciente, obviamente, inconsciente, está con otro tipo de indicaciones, no hay nada que se pueda hacer desde esta perspectiva, sino que priorizar la primera atención médica de salud. Entregue soporte físico, abrigo, protección solar, también protección de las cámaras. Esto es algo que antes no sucedía, pero anda cada uno de nosotros en el bolsillo. Entonces las personas afectadas también necesitan privacidad, digamos, que no estén necesariamente grabando. ¿Ok? Ahí está, resguardar la intimidad de la víctima.
Y considere si existe o si aparece una urgencia médica o psiquiátrica con el personal médico de turno. ¿Ok? Y ahora sí, aplicar primeros auxilios. Y con esto ya estamos últimas láminas para explicar qué es lo que son los primeros auxilios psicológicos. Y aquí hago la pregunta, ¿habían escuchado este concepto antes, primeros auxilios psicológicos? Unos sí, otros no. Ok, ¿habían escuchado los primeros auxilios médicos? ¿Sí? O los primeros auxilios de apellido, digamos. ¿Sí? Los primeros auxilios psicológicos lo que van a hacer son un complemento a los primeros auxilios médicos y operan de la misma lógica. O sea, es la primera ayuda que nosotros podemos dar a un ser humano que está en una situación de crisis. Ese ser humano puede ser un compañero bomba, puede ser un familiar, podemos ser nosotros mismos, puede ser una víctima, puede ser cualquier otro ser humano. ¿Ok? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos que se ha hecho? ¿Qué es lo más conocido, digamos? Han pasado varias cosas. Desde 1942 hubo un avance, en los años 1950 avance, 1960 otros avances, pero todo eso nos llegó a que en los años 80, y esto es lo más conocido, particularmente en bomberos, un autor de apellido Mitchell propuso una cosa que se llamaba el Critical Incident Stress Management, conocido como CISM. Y el CISM era un programa desarrollado en Estados Unidos por este caballero que estaba orientado, que apuntaba a particularmente el equipo que trabajaba en emergencias, en este caso con atención prehospitalaria, tal como comenzó él. ¿Ok? Y este CISM incorporaba varias técnicas para ser utilizadas antes, durante y después de la emergencia, después del evento. Y durante había que se llamaba o que se llama el Critical Incident Stress Debriefing, que es un protocolo de 7 pasos. Ese es el protocolo que alguno de ustedes conocerá coloquialmente como debriefing. ¿Ok? Aquí quiero hacer una salvedad. Debriefing es una palabra que hace referencia, en estricto rigor, a una reunión que se tiene después de una emergencia. Actualmente se diferencia entre el debriefing técnico, donde ustedes pueden decir qué tan bien o qué tan mal respondieron ante la situación de emergencia, pero también la palabra puede hacer referencia al debriefing psicológico. Yo me voy a referir a este último, al debriefing psicológico. Porque ¿qué es lo que ha pasado con este debriefing psicológico? Hay algunos estudios, hay bastante evidencia en realidad, no algunos estudios, bastante evidencia que indica que la aplicación del debriefing psicológico puede causar más daño a las personas que participan. ¿Ok? Puede causar más daño a las personas que participan. Y es por eso que Naciones Unidas, particularmente la Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, genera esta alerta. Y esto está copiado textual. Lo leo. El debriefing psicológico como promoción de la ventilación emocional. ¿Qué es la ventilación emocional? Es cuando yo le digo a la persona, le insisto o le repito, cuéntame qué pasó. ¿Pero dónde lo viviste? ¿Pero qué sentiste? ¿Pero fue angustia o fue desesperación? ¿Pero cómo eran los gritos? ¿Cómo era el color de esto? Eso, o sea, incentivar a que la persona saque o muestre sus emociones. Eso es lo que particularmente puede generar daño en algunas personas. ¿Ok? Entonces, el debriefing psicológico como promoción de la ventilación emocional, pidiendo a la persona que describa breve pero sistemáticamente sus percepciones, cómo lo percibí, sus pensamientos, qué pensaste, o sus reacciones emocionales durante el acontecimiento traumático, no es recomendable. Distinguiéndolo de lo que les dije, que es el debriefing técnico o operativo. ¿Ok? Que es cuando vemos cómo lo fue con los galones de agua, cómo lo fue con la espuma, lograr tomar espuma, etc. De la rutina de trabajadores humanitarios, trabajadores de emergencia. ¿Ok? Entonces, ante esto, la pregunta era, bueno, si esto no se puede hacer porque hay indicio de daño, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí es donde aparecen los primeros hilos psicológicos. ¿Ok? Particularmente, en octubre de cada año se celebra el Día de la Salud Mental. En octubre del 2016, la consigna, la misión fue primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica. ¿Ok? Protocolo de primer auxilio psicológico hay muchos, 20, 30, 40, 50, 60, y probablemente ahora se están escribiendo 5 más. ¿Cuál protocolo de primer auxilio psicológico utilizamos? Bueno, dado que somos chilenos y estamos en Chile, utilizamos el que esté validado científicamente en Chile. Nosotros tenemos un protocolo que está científicamente validado en Chile, con un estudio que se realizó en 5 centros hospitalarios de la región metropolitana.
¿ok? Fue un estudio que duró un poco más de 2 años, donde fuimos a contactar a personas en 5 centros de urgencia de la región metropolitana que habían sido afectadas por eventos potencialmente traumáticos y le hicimos seguimiento 30, 60, 90 y 365 días. Ahí está el paper, si alguien quiere verlo en detalle, ahí está en inglés, español y chino también. Bueno, es como lo publica la revista, ¿ah? Pero bueno, ahí están los resultados, etc. Pero básicamente lo que muestra este estudio es que la intervención con primer auxilio psicológico entrega alivio inmediato a la persona que recibe el primer auxilio psicológico. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Tiene una pregunta? ¿Cómo? No entiendo la... No. La persona que recibe primer auxilio psicológico experimenta un alivio inmediato. Se siente más aliviada, se siente más tranquila, se siente más contenida. ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos. ¿Ok? Y también disminuye la sintomatología de estrés traumático a medida del tiempo. ¿Ok? Ahí está el título. La intervención en primer auxilio psicológico disminuye los síntomas precoces del trastorno de estrés postraumático, pero no lo previene. ¿Ok? Y ahí está el detalle por si quieren verlo. ¿En qué consiste este protocolo? Fíjense, es súper sencillo. Y en este protocolo, voy un poquitito más atrás. Este protocolo nace del modelo de Naciones Unidas, del modelo de primer auxilio de Naciones Unidas, pero lo que se hizo fue que se entrevistó y se reunió a quienes iban a ser los usuarios finales del modelo. ¿Quiénes son los usuarios finales del modelo? Por definición, los equipos de emergencia, el A, B, C de la emergencia, trabajadores de atención prehospitalaria, hospitalaria, bomberos, policías en general. Y una de las cosas que les preguntamos es, ¿qué es importante para ustedes en un modelo de primer auxilio psicológico? Y algo que nos respondieron inmediatamente es que sea simple, que sea rápido, simple, fácil de aplicar y que no se nos olvide. Y esas fueron algunas de las ideas que fundaron el que el protocolo se llame A, B, C, D, E, donde cada letra muestra una de las etapas. ¿Ok? La etapa A recibe el nombre por la escucha activa. Y ahí se utilizan 2 técnicas, la técnica de parafraseo y de reflejo. Básicamente es comunicarse, escuchar, conversar con la persona, estar con la persona. Si la persona quiere hablar, la escuchamos. Si no quiere hablar, solamente la acompañamos. Después, B, en reentrenamiento de la ventilación. Verán que ventilación está mal escrito, está escrito con B larga. ¿Por qué? Porque el protocolo fue escrito originalmente en inglés y en inglés es British Retraining. Cuando hacemos la traducción al castellano, nos queda ventilación con B larga. Ese es el motivo. ¿Ok? Y ahí lo que se propone es enseñarle a la persona afectada el 4-4-4. Inspiro en 4 tiempos, voto en 4 tiempos, mantengo sin aire en 4 tiempos. Y después pasamos inmediatamente a la letra C. Categorización de necesidades. ¿En qué consiste? Consiste en ayudar a la persona a que ordene las cosas que tiene que hacer ahora, en lo inmediato. ¿Ok? Para poder seguir avanzando. Y después nos vamos a la letra D, que es la de derivación a redes de apoyo. Letra D, ahí está, derivación a redes de apoyo, porque después de la categorización de necesidades, cada necesidad va a tener que ser contactada con una red de apoyo. Pedir, por ejemplo, si se le incendió la casa, pedir un apoyo con el asistente social, si tiene alguna lesión, ir al médico para que lo acoja, si está con su hijo, el hijo no tiene ropa, bueno, conseguir ropa, llamar a algún familiar, ¿sí? Se generan actividades concretas, ¿ok? Y por último, la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Es explicarle a la persona por adelantado, qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede ocurrir en los días que van a venir. Algo así como, es esperable que usted en los próximos días quizás tenga dificultad para dormir, tenga pesadilla, quizás tenga algún poco de dolor de cabeza. Quiero decirle que eso es una respuesta normal ante una situación que no es normal, digamos. Esto es una respuesta esperable. Y esa sintomatología debería ir disminuyendo tanto en frecuencia como en intensidad a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? ¿Y por qué lo graficamos con una estrella? Porque en realidad, aunque la recomendación dice comenzar por la letra A y terminar por la letra E, imaginen lo siguiente. Imaginen que ustedes están en una emergencia y ustedes acaban de terminar de aplicar el primer auxilio psicológico A, B, C, D, E. Y ustedes le están explicando perdón, ¿tu nombre? Enio. Voy a hacer el ejemplo con él. Yo le estuve explicando a Enio, le estoy diciendo, mira Enio, las personas afectadas por eventos de esta naturaleza en los días siguientes pueden reportar dificultad para dormir,
puede que tú sientas aún un poco olor a humo, puede que tú sientas en la noche, te despiertes en la noche pensando que se está quemando nuevamente tu casa. Eso es una respuesta esperable y probablemente se va a mantener durante algunos días, pero debería ir disminuyendo en frecuencia y en intensidad. Yo después termino el protocolo, me despido de Enio, se va, y resulta que estaba al lado mío Pablo. Y Pablo, oiga, perdón, bombero, perdón. ¿Sabe que yo estaba escuchando la conversación que usted tenía con él, con el caballero? Perdone que me meten en las conversaciones ajenas, pero yo estaba aquí mismo, estaba escuchando la conversación y yo escuchaba que usted le decía algo así como que las cosas que le pueden pasar, que las pesadillas, que usted, ¿por qué no me hace el favor y me cuenta a mí un poco más de esto? Lo que me está pidiendo Pablo es que yo de alguna manera aplique con él una técnica de primer auxilio psicológico, pero no lo está diciendo, ¿ok? Y me está pidiendo específicamente que comience con la letra E. Entonces, ante eso, yo a Pablo no le debo decir, ok, don Pablo, esto es una técnica de primeros auxilios psicológicos, usted llegó a la letra E, así que por favor tome asiento porque vamos a comenzar desde la letra A. No, eso no hay que hacerlo, sino que engancho inmediatamente con él en la letra A, perdón, en la letra E, y de ahí voy cambiando a cada una de las etapas, siempre pensando en que el afectado tiene que estar al centro. Siempre pensando en que el afectado tiene que estar al centro. Por eso lo graficamos con una estrella, ¿ok? Donde el movimiento es múltiple en función de cómo yo veo a la persona que está afectada. Bien, esto, lo que ustedes acaban de vivir, lo que yo les acabo de comentar, no es un entrenamiento de primeros auxilios psicológicos. Esto es solamente una charla para que ustedes vean las herramientas que existen, ¿ok? Aquellos que quieran saber más, que se quieran entrenar más, pueden meterse en ese código QR, pueden bajar el manual, pueden ver los videos. Está todo el material en español, inglés también, y es absolutamente gratuito, ¿ok? Y además, la Academia Nacional de Bomberos tiene este material. Una libertad de uso, digamos, de este material, ¿ok? Aunque todo ese material también es gratuito. Y por último, para ir terminando, también dejarles esta herramienta. Después de la investigación que hicimos el 2017, se generó esta guía, que es una guía complementaria de la Academia Nacional de Bomberos, que se llama Orientación, Protección y Cuidado de la Salud Mental en Bomberos Voluntarios. Si ustedes pinchan el QR, también pueden acceder. Es una guía, son 10, 12 láminas, donde entregan algunos principios básicos del comportamiento humano en situación de emergencia, cómo prevenirlo, cómo mitigarlo, cómo ayudar. Y está en formato autoinstructivo, para que ustedes puedan aprender y para que ustedes también puedan enseñar a otras personas. Y por último, próximos desafíos, algo que tenemos que pensar entre todos, y no solamente digo en este cuerpo, sino que en todos los bomberos de Chile, es cómo poder fortalecer el entrenamiento en estas técnicas, particularmente en técnicas de afrontamiento de primer auxilio psicológico. Cómo podemos formalizar y desarrollar y tener una red de derivación a nivel nacional. Porque los primeros auxilios psicológicos, tal como su nombre lo dice, sirven en una primera instancia. Pero ¿y después qué es lo que hacemos? Necesitamos una red de derivación a nivel nacional. Necesitamos definir protocolos de respuesta específica, tal como decía el capitán y el director al principio de esta actividad. Y también necesitamos mejorar, actualizar algunos factores asociados a la activación del seguro médico frente a consecuencias psicológicas sin lesiones físicas. Recuerden que una de las trayectorias es la de respuesta lenta, respuesta retardada, donde la persona no da la respuesta inmediata, sino que la da 3 meses, 4 meses, 5 meses después. Y eso debería estar de alguna manera también cubierto. Bien, ahora sí, 3 preguntas resueltas. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Yo entiendo que también a través de el chat. Perfecto. Bien, esperamos sus preguntas entonces, comentarios, ideas, reflexiones. Sí, ahí hay preguntas. Porque si no nos escuchar... No se escucha ya en el Zoom. Y más que una consulta, creo que una de las derivadas que complican a bomberos a veces son cerrar algunos procesos. Yo creo que se da mucho que está y creo que se pregunta cuando salimos para salimos a un rescate, ya no sabemos qué pasó con la persona. Yo traer secuencia. La, viendo
Entonces, a ver, entonces, no podemos cerrar ese ciclo y que se puede dar una prolongación de un estrés postraumático, etc. Entonces ahí la pregunta sería quizás, ¿cuáles son las herramientas que tenemos como para manejar ese tipo de situación? Perfecto, muchas gracias. Tal como tú señalas, falta mucha evidencia. No sabemos si eso ayuda o no ayuda. Yo lo que he visto al respecto son con algunos resultados contradictorios, digamos. ¿Ok? Falta evidencia en bomberos. Hay evidencia en otros equipos de emergencia. Yo la recomendación que quería es que falta investigar aún un poco más como para poder decir con certeza esto sí o esto no. ¿Ok? Y ahí hay un desafío para nosotros, digamos, los que nos dedicamos más a la investigación. Sí sabemos es que el apoyo social que recibimos nosotros como bomberos sí nos ayuda. Entonces, cuando nos viene alguien a tocar el cuartel y nos dice, yo hace 4 meses atrás choqué o se quemó mi casa y me gustaría ver algo, eso sí ayuda, eso sí tenemos la certeza que ayuda. Lo otro no lo sabemos con certeza. ¿Mm? Bien, muchas gracias. Más preguntas, más comentarios. Bueno, y si hay tesistas, si hay psicólogos, estudiantes de psicología o alguien en la conexión o acá interesado en estudiar estas cosas, digamos, hay mucho trabajo por hacer. No sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Sí? Capitán. Sí, Humberto, ¿crees un poco que sea necesario implementar cartillas de primer acceso para primeros auxilios psicológicos, así un poco una caja de Pandora o de ayuda a menores en caso de accidente? Sí, total y absolutamente. Pero eso tiene que venir asociado con un entrenamiento. O sea, la cartilla tiene que ser una cartilla de ayuda a memoria, no que yo me esté leyendo el procedimiento cuando ocurre. Es como la guía de respuesta rápida. O sea, todos sabemos utilizar la guía de respuesta rápida y el que esté en el carro es solamente la ayuda de los elementos que no necesariamente los recuerdo en la memoria. Pero sí, sí. Y de hecho hay un protocolo de primer auxilio psicológico, el protocolo norteamericano, es un libro como de 400 o 500 páginas, y ese libro incluye apéndices con ya esas cartillas, incluso en formato recortable bolsillo. O sea, sí, exacto, tal cual, manual de campo. Sí. Una consulta de una estudiante de psicología. Me interesaría estudiar en profundidad este tema. Consulta, las investigaciones señaladas son las mismas que se hacen mención al final de la presentación. Saludos, muchas gracias por el trabajo. Sí, cuando ha sido posible hemos colocado al pie de página la fuente de las investigaciones, ¿ok? Y está el PDF, sí, sí, sí. Perfecto. Yo ya dejé la organización del seminario y la charla, las mismas presentaciones en PDF, y ahí obviamente se aprecia mejor y se indica mejor, y ahí también está las formas de contactarnos en caso que estén interesados en desarrollar algo más, estudiar un poco más. Sí. Ahí hay una pregunta, mira, se ven aquí, que hay tecnología esto. O sea, si alguien del equipo que está en este minuto en el Zoom desea hacer alguna pregunta con el micrófono, puede abrirlo sin ningún problema. Hay una consulta, la voy a hacer con el micrófono que tengo yo para que quede grabado. Dice, buenas noches, se llama Carla Isabel Díaz. Buenas noches, no tengo micrófono para poder hablar, escribí mi pregunta. En la diapositiva, en la parte de intervención psicológica con víctimas, mencionaba evitar hablar en pasado. ¿Podría ejemplificar ese punto, por favor? Sí, perfecto. Se refiere particularmente a cuando nos encontramos, por ejemplo, con víctimas cuyos conocidos, amigos, acompañantes están desaparecidos o no sabemos dónde se encuentran. Por ejemplo, yo llego a un incendio, hago búsqueda y rescate, saco una persona y tengo que prestar apoyo a esa persona, y esa persona me dice que su marido o su hijo está dentro de la casa o no sabe dónde está. Siempre ahí la recomendación es hablar en presente, no hablar en pasado, para decir cómo se llama su hijo, no cómo se llamaba su hijo. ¿Okay? ¿Cuál es el nombre de su hijo? No cuál era el nombre de su hijo. ¿Okay?
¿Por qué? Justamente por eso, digamos, porque en el lenguaje quizás nosotros no nos damos cuenta de esa sutileza, pero una persona que sí está afectada y que está el hecho de la posible pérdida dentro de sus posibilidades, lo puede interpretar como que nosotros le queremos dar una notificación de muerte y no necesariamente es así. A eso se refiere. Bien, y tengo en el chat también, ha levantado la mano Miguel Muñoz. Muchas gracias, dice Carla, por la respuesta al expositor. Miguel, puedes abrir el micrófono sin ningún problema. Sí, bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecerte, Humberto. El Humberto fue mi profesor, por si acaso, de un diplomado de salud mental en la Católica. ¿De qué forma nosotros, si tuviésemos la necesidad, la compañía o el Cuerpo Bombero de Ñuñoa, puede acceder a preparar monitores de primer apoyo psicológico? ¿Solamente y exclusivamente a través de la Academia de Bomberos? ¿O puede ser a través de la Mesa Regional de Salud Mental? Sí, gracias Miguel. Efectivamente, existen varias instancias para que nos podamos preparar, nos podamos certificar en primer auxilio psicológico. Nosotros tenemos la propia interna, que es la Academia Nacional de Bomberos, pero también hay una mesa regional de salud mental en desastre, en la cual participa Miguel, también participo yo, y también es una oportunidad de capacitación y entrenamiento. Aquí yo creo que en este sentido todo suma, digamos. Está el material y también ustedes se pueden autoentrenar. ¿Ok? Quizás no van a tener la certificación, quizás les va a faltar las prácticas, pero por último, al leer el manual, al ver los videos, hay videos también donde se ejemplifica la técnica siendo aplicada con una actriz. ¿Ok? También eso ayuda un poco a tener una cercanía con los elementos, pero sin duda hay varias formas y ahí le pueden pedir a Miguel que lo incorporen también en los cursos de la mesa. ¿Sí? El tema que hemos querido exponer, permiso, junto a Humberto en esta teórica, desde ya reitero los agradecimientos y la participación, una coordinación que se vio apoyada a través de la Escuela de Ñuñoa y así con el comandante de Santiago, comandante de Ñuñoa y la Secretaría Académica de la Escuela de Santiago. Agradezco la participación, creo que queda una consulta de Pablo. Bueno, gracias por la exposición. Y más que una pregunta, ya es una interpelación en buena. Todos nuestros manuales, cursos y formación y entrenamiento están en la parte dura de ser bombero, ¿cierto? La técnica, el pitón, el rescate, la cuña. Pero no hay nada de la parte blanda o la parte emocional que tú estás exponiendo ahora. Y te hago una pregunta como personal. ¿Cuál es tu mirada actual de la situación? Si todavía hay tiempo de corregir, si vamos muy avanzados en esta problemática, y si se podría incorporar o proponer que los cursos de bomberos o de aspirantes se haga una parte blanda de formación de bomberos para complementar y prevenir. Históricamente se ha hecho que los uniformes hay que lavarlos porque están llenos y se ha ido avanzando, pero no lavamos la mente, ¿sí? ¿Cómo podemos complementar la parte bomberil dura técnica con esto? ¿Y cuál es tu percepción global siendo bombero del tema? Y muchas gracias por la exposición. Sí, muchas gracias, Pablo. Tal como les comenté, a ver, ante la pregunta puntual, ¿se puede hacer? Sí, siempre se puede hacer mejor, digamos, siempre se puede mejorar. ¿Estamos a tiempo? Sí, siempre estamos a tiempo, porque si nos entrenamos hoy día, vamos a estar mejor entrenados para la emergencia de mañana, y sabemos que mañana y pasado mañana y por miles de años más vamos a seguir teniendo emergencia. Una de las conclusiones del estudio del 2017 que yo les mostré ahora fue justamente que se incorporara a la malla electiva el curso de comportamiento humano en situaciones de emergencia. ¿Okay? Esa es una de las conclusiones, pero ese estudio también lo pueden descargar, está disponible en la página web. También se proponen, si bien no recuerdo, 3 o 4 cursos más, ¿okay? Que son los que deberían ser desarrollados, ser implementados, y deberíamos con eso ir apoyando a nuestros bomberos voluntarios que van ingresando.
A mi personal decisión, en mi opinión, digamos, yo creo que ese curso de comportamiento humano ayuda bastante. No es todo, pero sí es una primera ayuda y es un curso que debería estar abierto a los postulantes. Entiendo que ya está abierto a postulantes, ¿sí? Antes no estaba abierto a postulantes. Y ahora está en la malla y ahora está abierto a postulantes. Ahí hay un buen apoyo y una buena noticia. Pero tenemos que seguir desarrollando, al igual como también se siguen desarrollando técnicas HAZMAT, técnicas de rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo comencé con esto en el año 98, 97, 99, por ahí. Y en ese tiempo mis mismos colegas de profesión me decían, oye, ¿qué es lo que es eso de psicología de emergencia? ¿De qué cosa estaba hablando? Y hasta el día de hoy me cuesta explicarle quizás a algunos colegas. ¿Qué quiero decir con esto? Que también estamos un poco evangelizando y sensibilizando con respecto a la importancia de estos temas. Y ahí les pido también vuestra ayuda y colaboración para ir haciendo, ir conversando e ir hablando de este tema, de lo necesario que es y las herramientas que tenemos que seguir implementando. Eso. Mi capitán, tengo solamente una información más de parte, estoy con el micrófono acá, no hay problema, de Carla Isabel Díaz Bustos. Lo primero, quiere dar las gracias a la compañía por la invitación y obviamente al instructor por su presentación. Y quería agregar como opinión personal que creo que hoy está muy en boga el suicidio. Y hace una pregunta, ¿habría alguna posibilidad de realizar alguna academia al respecto? ¿O sabe el instructor alguna página o herramienta que nos permita prepararnos en el actuar como bomberos para esas situaciones? Sí, gracias. Toca uno de los temas clave, digamos. ¿Existe material? Sí existe material. ¿Se pueden hacer actividades? Sí se pueden hacer actividades. Yo me recuerdo las primeras intervenciones, las primeras capacitaciones que tuvimos de esto, tiene que haber sido hace 15 años atrás, 18 años atrás, cuando hubo un aumento de personas que hacían intentos de suicidio en torres de alta tensión, o si no, en edificios de altura. Eso es algo que también podemos desarrollar, es algo que también está dentro de esas sugerencias. Básicamente es primera intervención bomberil en suicidio. O sea, perdón, intento de suicidio. Así como tenemos el curso, que no sé si aún estará, yo estoy hablando, yo soy bombero de muchos años, digamos. Primera intervención en elementos HAZMAT, primera intervención en emergencias HAZMAT, ¿sí? También podemos pensar una misma lógica en primera intervención en eventos de esta naturaleza. Y es algo que se puede formalizar y se puede desarrollar y masificar, sin duda. Sin ir más lejos, en el año pasado o a principios de este año, nos invitaron desde un cuerpo de bomberos del sur de Chile justamente a hacer un entrenamiento específico en esto, porque tenían muchos intentos de suicidio en algunos lugares geográficos de la ciudad. Bien, nuevamente reiteramos los agradecimientos a Humberto, al personal conectado a través de la transmisión streaming. No sé si se encuentra aún el director de compañía para dar cierre a esta academia teórica, o si el capitán todavía está conectado, el capitán titular está conectado desde su pequeño viaje. No, me dijo que se iba a dormir. Agradecemos también la presencia de la Guardia Nocturna de la 7ª Compañía, quien está completa conectada desde su cuartel, ahí a cargo con el teniente. Y nada, agradecemos una vez más la coordinación y la participación de todos en esta academia. Así que, mi director. Sí, ¿cómo está, capitán? Agradecer muy sinceramente a Humberto Marín por su charla, extremadamente interesante. Es un tema que tenemos que seguir abordando y creo que en el futuro tenemos mucho trabajo por hacer. Quiero reiterarles, como le digo, mis felicitaciones a Humberto, que creo que nos ha dejado pensando en todo lo que tenemos que seguir trabajando para conseguir una salud mental óptima para los voluntarios de las distintas compañías del cuerpo y especialmente de la 4ª Compañía. Y también quiero aprovechar de saludar al segundo comandante, Alex Miller, que lo vi ahí en la sala. Agradezco mucho que esté presente en esta ocasión. Así que, capitán, muchas felicitaciones a usted por esta academia y también a Humberto por su trabajo y presentación. Gracias a todos, buenas noches. Y estoy en vía Zoom porque estoy fuera de Santiago, por esa es la única razón por la cual estoy en este medio. Muchas gracias, mi director. De esta manera damos por finalizada la academia teórica. Muy buenas noches.